Según la OMS, se estima que al menos 500.000 personas sufren lesiones medulares cada año a nivel mundial, quedando postradas en una silla de ruedas para siempre. Además, los considera uno de los grupos más marginados del mundo. Chile no es un país ideal para recibir a personas con lesión medular. La mayoría de los lugares públicos y privados no cuenta con las medidas básicas para el acceso de personas en silla de ruedas, haciéndolos sentirse frustrados y angustiados al momento de enfrentarse a la sociedad. Han hecho juntas y yo no he podido llegar, pues. Y he quedado yo fuera y mi grupo de amigos también y mi novia que me acompaña. Por ambos lados las veredas están no aptas para silla de ruedas, hay que andar por la calle. ¿Y qué hacen en ese caso? Hay que arriesgarse por la calle, ¿no? ¿La calle no? ¿Con los vehículos? Hay que arriesgarse a la calle, si por encima no podéis. Incluso al medio de la vereda hay un poste. ¿Cómo pasáis la silla? Pero a pesar de todo, las personas con lesión medular quieren salir de su casa. Y es por esto que toman diferentes medidas para poder hacerlo. Busco por internet, conocer si llegan micros, si hay metro, si está accesible las micros, si son accesibles los metros, protestas, que hayan accidentes, que tenga un baño adaptado para discapacitados, si está la accesibilidad de una rampa, si hay un segundo piso, haya una forma de subir a las personas con discapacidad. No hay información sobre los lugares, no hay información específica. Generalmente las personas en situación de discapacidad, más que nada en silla de ruedas, necesitan tener más espacio para las puertas, ¿sí? Para poder desenvolverse en un lugar y que tenga unas dimensiones acorde a una silla de ruedas para que yo pueda desenvolverme con la mayor naturalidad. Ellos necesitan informarse muy bien de las condiciones de accesibilidad de un lugar antes de tomar la decisión de salir de su casa. Por amigos. ¿Sabes qué? Oye, fuimos a tal pub y no tiene escalera, es súper amplio, no va a tener problemas en ir. Generalmente por eso yo también le digo a mis amigos, oye, si va a tal lugar, dime si se puede ir o no. O también Por eso creamos Reportan, una aplicación que le permite a las personas en silla de ruedas y a sus cercanos informarse sobre las condiciones de accesibilidad de un lugar público o privado antes de salir de su casa y así poder planificar su salida para evitar cualquier tipo de inconveniente. Reportan tiene un mapa en el que las personas pueden navegar y encontrar los lugares reportados por otros usuarios que ya han estado ahí, para revisar en qué condiciones se encuentra su accesibilidad en cuanto a baños, acceso, movilidad, ascensores y estacionamiento para personas con discapacidad. Por otro lado, las personas quieren que los escuchen, hacen reclamos a los encargados, van a las municipalidades, publican en las redes sociales, comentando lo que no les gusta o incluso con fotos. Dejé un reclamo, implementaron como parche más que nada, pero fue súper útil. El usuario también puede aportar a nuestra aplicación, ingresando una alerta o un marcador y la categoría a la que pertenece, valorando su experiencia e indicando las características que ésta tuvo. Para nosotros y totalmente para nuestro entorno, porque no es una aplicación que nosotros solamente podamos ocupar. La puede ocupar mi amigo, la puede ocupar mi novia. La encuentro súper útil. O sea, más que nada me sentiría como tomada en cuenta yo y mis pares. Y no vaya a perder tiempo buscando lugares que sí tienen un baño accesible, porque te vaya a tomar una chela y ya vaya a querer ir al baño, ¿cachai? Claro. Entonces yo encontré que por lo menos funcionaba súper. Tú puedes ayudarme a mí, po. Yo puedo ayudar a otras personas también. ¿Qué persona no anda con el 3, 4G todo el día? Claro. Súper fácil, po. Por lo menos yo lo usaría y mi entorno también. Bueno, somos un grupo de estudiantes de diferentes carreras unidos por un programa interdisciplinario de la Universidad del Desarrollo. Nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas con lesión medular, que ellos puedan salir de la casa y ya no tener esa angustia por la incertidumbre que significa no saber información previa sobre el lugar al que van. Además que tengan el poder de generar cambio en su sociedad, que su opinión sea escuchada y sea valorada. Porque ¿quién mejor que ellos puede saber qué cosas están mal en nuestro país en cuanto a accesibilidad? Para poder implementar nuestro proyecto necesitamos de tu ayuda para alcanzar una cuota inicial de 16 millones de pesos chilenos. Con esto pretendemos desarrollar la aplicación en un plazo de 3 meses y generar el primer levantamiento de información o mapeo inicial, lo que será el motor de arranque para que los usuarios comiencen a usar la aplicación en un plazo de 2 meses. Reportan, ellos lo viven, ellos lo saben, ellos lo cambian.